Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Gran tema esperado, por fin llegó el momento. Yo creo que es uno de los temas más controversiales que hay dentro de ahorita el medio médico, que si causa cáncer, que si causa pancreatitis, que si me lo puedo poner, que si no sirve y es muy caro. Pero hoy vamos a hablar de los increíbles GLP-1s, que yo sé que ya los conocen. Antiguamente estaba Trulicity, estaba Victoza, después Saxenda, después Ozempic, después Rybelsus y ahorita pues ya otro laboratorio más está con uno que se llama Mounjaro. ¿Y cuál otro más, mi querido Fer? Tirzepatide, el Zepbound. ¿Que es Mounjaro? Ajá. ¿Sí, no? Sí. Sí. Lo que pasa es que aquí en México va a llegar solamente como Zepbound. Por temas regulatorios, lo que en Estados Unidos tienen que dividir los nombres. En México va a llegar, así que se va a llamar Zepbound. Y el día de ayer autorizaron ya la COFEPRIS, nos anunció de que ya está autorizado el Tirzepatide, que es un excelente medicamento. Y una excelente noticia, porque, bueno, bienvenido de nuevo a este podcast, el doctor Fernando, pero es que tenía que seguir la emoción de cómo fueron saliendo estas medicinas, que, a ver, a mí en lo personal, esto es algo que me preguntan mucho en redes y siento que es algo delicado. Porque siempre es de, ¿puedo usar Ozempic? Fíjate que me recetaron Ozempic, fíjate que me recetaron Saxenda, fíjate que me recetaron Rybelsus, ¿puedo usarlo o no? Yo siempre les digo, ¿para qué y por qué? Claro. ¿No? Y me encantaría que me explicaras un poquito qué son los GLP-1s. Mira, son uno... a ver, primero, ¿el GLP-1 qué es? ¿No? Porque todo el mundo ahorita piensa GLP-1 medicamentos. No, a ver, tú endógenamente, todos los seres humanos secretamos GLP-1. El GLP-1 es una hormona gastrointestinal del grupo de las incretinas, así se llama, que es una hormona que se produce en las células L del intestino del ileón, de la parte final del intestino delgado, en una respuesta a la ingesta de alimento, eso tal cual, ¿no? Ahora, cuando nosotros comemos, normalmente vamos a secretar GLP-1. Ahora, el GLP-1 que el ser humano produce tiene una vida media de 2 minutos, es decir, el efecto que produce ese medicamento dura 2 minutos, ¿no? Después vino un descubrimiento por parte de las farmacéuticas. Ahora, ¿de dónde salió la historia de, oye, por qué pues de repente volteamos a ver un GLP-1? Bueno, justamente salió de la cirugía bariátrica, ¿no? Por ahí de la mitad de la década de los 80, 1985, 86, empezaron a ver que los pacientes a los cuales les hacíamos bypass gástrico y que eran diabéticos, que además tenían diabetes, vivían con obesidad y tenían diabetes, les hacíamos el bypass gástrico y entonces en el postoperatorio ya no requerían insulina. Entonces, caray, oye, este paciente ya no requiere insulina y su glucosa está normal. Pues es que está en ayuno. Oye, pero es que ya le di de comer y su glucosa sigue estando normal y no requiere insulina. Bueno, es que está tomando líquidos. Oye, pasaban más días, ¿no? Oye, y sigue sin requerir insulina. Es que está bajando de peso. No, es que no ha bajado de peso y no requiere insulina. Entonces, a partir de ahí dice alguien, oye, pues algo está pasando. Claro. Cuando el intestino, la parte media del intestino la colocas en el estómago, que es lo que hacemos cuando hacemos un bypass gástrico para control metabólico y de obesidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el alimento entra a ese intestino, en respuesta a un intestino que normalmente no recibía alimento sin digerir, pues en defensa produce GLP-1. Entonces, ahí la brillantez, ciertamente, del laboratorio Novo Nordisk, que fue el que descubrió y empezó este descubrimiento increíble realmente de estos medicamentos, empieza a tratarlos de sintetizar. Y entonces lo que logran es sintetizar una molécula que es igual al GLP-1 endógeno, pero en vez de vivir 2 minutos, vive 13 horas. Ese es el liraglutide. Y después ya viene pues la siguiente generación, que es el semaglutide. Que dura una semana. Y después ya Lilly, por ejemplo, dice, oye, ¿qué pasa si aparte del semaglutide, a esta misma molécula, no junto dos, fíjate qué importantísimo, no junta dos moléculas, como muchos medicamentos que tiene metformina y el DPP-4. Y el DPP-4, ¿no? Sí. Que son dos medicamentos en una misma tableta o en una misma inyección, ¿no? ¿Esto qué hace? No, es la misma molécula
va a estimularte receptores de GLP-1 y otro receptor de otra incretina, que en este caso es el GIP. Que al final estás abarcando la parte gastrointestinal más. Exactamente. ¿No? Y entonces la potencia que tiene el medicamento es impresionante. Ahora, dentro de la historia de los GLP-1, ¿no? Porque a mí también me llegan de repente en redes, no, pues es que cómo estás recetando medicamentos que están diseñados para la diabetes en pacientes que no tienen diabetes. Exacto. A ver, compa, ¿no? O sea, como todo en medicina, muchas veces son descubrimientos asociados, ¿no? Tú vas en una línea de investigación que tú sabes que cuando hacemos protocolos de investigación, tú tienes que tener registros y tienes que estar midiendo todo, y entonces encuentras otro efecto, y entonces tienes que generar investigación alrededor de ese efecto. Para poner en contexto todos, pues cómo salió el Viagra, ¿no? Pues el Viagra se inventó, o sea, estaba investigándose para hipertensión, y después se dan cuenta los investigadores que las mujeres regresaban el medicamento, pero los hombres no. Sí, oye, claro. Oye, ¿por qué los hombres no están regresando el medicamento? Pues hasta que uno dijo, ¿sabes qué? Es que tengo erecciones cuando tomo el medicamento. Entonces alguien de Pfizer dijo, pues ¿por qué no empezamos a investigar? Y entonces para la hipertensión no sirve de nada, pero para esto para la otra presión sí sirve, ¿no? Entonces igualmente pasó en los GLP-1. Sí. El efecto antidiabético comparado a estándar de tratamiento no fue superior de los GLP-1. Se están uniendo con otros fármacos para el tratamiento de diabetes y dan muy buenos resultados. Pero cuando tú estás investigando un medicamento, ¿qué es lo que quieres? Que tu nuevo medicamento sea superior al estándar de oro. Entonces no encuentran superioridad, pero empiezan a ver que como efecto secundario hay una disminución de peso. Y entonces empieza a haber mucha investigación alrededor de por qué los GLP-1 están disminuyendo peso. Sí. Entonces, encontramos que hay 3 efectos que los GLP-1 generan. Uno es a nivel central y otro es a nivel periférico. 2 son a nivel central, y uno es a nivel periférico. A nivel central, en el cerebro hay núcleos de neuronas en el hipotálamo, en el núcleo arcuato, que producen hambre y que producen saciedad, ¿no? El hambre no es un sentimiento voluntario, es un sentimiento mediado por hormonas. Entre ellas, ¿no? Y tú lo has hablado en otros capítulos, está la grelina, está en contrarregulatoria la leptina que producen los adipocitos, pero bueno, esos se estimulan en esos centros en el hipotálamo. Ahora, el GLP-1 va a viajar a ese centro y va a estimular saciedad a través de la vía de la propia melacortina, así se llama, ¿no? A nivel periférico, que genera en el estómago, la sensación de saciedad que genera el estómago la potencializa. ¿Por qué? Porque disminuye el vaciamiento gástrico. Hace que tu estómago, cuando comas, se vacíe más lento. Entonces la sensación de saciedad dura más. Y la tercera, que yo creo que es una de las más importantes, es que altera los sistemas de recompensa en el cerebro. Entonces los GLP-1 lo que se han visto, y es otra fase de investigación, por ejemplo, en pacientes que tienen ludopatía o alcoholismo, hay ahorita estudios de investigación de utilizar GLP-1 para esos pacientes porque tienen alteraciones en el centro de recompensa. Yo leí un artículo, de hecho en una clase y una plática que tuve, hablaban mucho de protección incluso para Alzheimer y Parkinson. Sí. O sea, tenían un proceso de bajar neuroinflamación los GLP-1s. O sea, se había visto que en pacientes que, o sea, a ver, hoy sabemos que el Alzheimer es la diabetes tipo 3, ¿no? Y bueno, a mí de verdad en esta plática dije, wow, si me encantaban, estoy rayada con esto. Y eso, vamos, el propio GLP-1 está abriendo, ¿no? Las diferentes líneas de investigación, y antes no sabíamos en dónde había receptores de GLP-1. Pensábamos los primeros estudios que yo leí nada más hablaban de receptores de GLP-1 en hipotálamo. Y ahorita ya sabemos que hay en otras partes del cuerpo, en otras partes del cerebro, lo que tú decías de demencia y Parkinson, altera también los depósitos de apolipoproteínas dentro de esas células. O sea, en fin, en el riñón hay receptores de GLP-1, por eso son renoprotectores. En el corazón hay receptores de GLP-1, también son cardioprotectores. Hay estudios de continuidad de seguridad cardiovascular, hepática y renal, ¿no? Sí. Entonces sí, la verdad es que estos medicamentos, te puedo decir que estamos en la tercera generación de medicamentos antiobesidad. La primera generación eran las anfetaminas. Por eso el día de hoy que alguien vaya a un médico y le receten anfetaminas como tratamiento de obesidad, es que está yendo a un médico que no entiende lo que es la obesidad como una enfermedad. Y una actualización en este tema de obesidad. Porque, a ver, yo a pacientes, y de verdad, a ver,
creo que llevo dando GLP-1s desde, bueno, ya tiene bastantes años, y yo he visto cómo, por ejemplo, pacientes que desde un inicio, volvíamos a lo mismo, tenían buenos hábitos, hacían ejercicio y demás, no bajaban de peso. Y esto es como un reset, como si tú le volvieras a enseñar a tu cuerpo. Incluso te voy a decir algo que quiero que tú me des tu punto como experto en este tema. Yo he tenido pacientes que después de un bypass gástrico, no sé si esté bien hecho, no sé si esté mal hecho, vuelven a subir de peso. Claro. Y cuando yo les he dado un GLP-1 es como si lo reactivaran y empiezan a bajar de peso. Y eso, fíjate, hay un estudio que se llama Gravitas, que incluso ganó un premio, ese es un estudiazo, porque lo que hicieron en pacientes antes de hacerles el bypass, les midieron la respuesta de GLP-1 al comer. Wow. ¿Sí? Después les hicieron el bypass gástrico y les volvían a medir la respuesta de GLP-1 post-ingesta. Los pacientes que tenían reganancia de peso, que aquí entre paréntesis, el 20% de los pacientes que operamos van a tener reganancia de peso, no es el 100%, también hay que dejarlo claro. Solamente el 20% de los pacientes que operamos de cirugía bariátrica tienen reganancia de peso. 8 de cada 10 pacientes no tienen reganancia de peso. Okay. Ahora, dentro de ese 20% de reganancia de peso, hay pacientes que tienen secreción inadecuada de GLP-1, a pesar del bypass. Entonces, a esos pacientes les das medicamento y lo que tú acabas de decir, como que le metes el turbo o se reactivan. Y eso tiene que ver porque no tienen una secreción adecuada de GLP-1 endógena. Y, por ejemplo, también en los pacientes que, o sea, te digo, es como una sacudida que les das al metabolismo, porque incluso yo creo que hay pacientes que naturalmente no tienen una buena liberación de incretinas. Y, a ver, yo te juro, he tenido gente que te dice, me salvaron la vida con esto. Y en los pacientes que ayer hice, ya ves, la mini encuestita para ver un poco qué dudas tenían acerca de estos fármacos, de estos medicamentos, era eso. A ver, a mí no me bajó de peso, que eso también, ojo, como en todo, hay gente que no van a tener un éxito en el tratamiento, que parte de muchos factores, yo considero. Pero al menos la mayor población que yo conozco de pacientes que han usado un GLP-1 sí bajan muy bien. Mira, en los estudios SURMOUNT, en el SURPASS, o sea, todos los estudios del laboratorio que están publicados en New England, ¿no? Sí. Hay un tercio de pacientes que bajan menos del 10%. Hay un tercio de pacientes que bajan más del 10% en cuestión de semaglutide. Y hay un tercio de pacientes que incluso pueden llegar a perder más del 15%, ¿no? Sí. Ahora, dentro de esos pacientes, te puedo decir que en semaglutide, si mal no recuerdo, fue menos del 5% de los pacientes que no llegaron a perder el 5% del peso. Los primeros estudios farmacológicos del liraglutide, la meta o el objetivo primario era lograr perder cuando menos el 5% del peso corporal total. Sí. En tirzepatide, el 100% de los pacientes a seguimiento a 77 semanas tuvieron cuando menos pérdida de peso del 5%. 100%, wow. Todos. Porque ahí estamos hablando que tienen semaglutide más GIP, ¿no? El GIP, que es otra incretina que se secreta en el intestino, lo que hace es potencializar el efecto de las incretinas, de todas las incretinas restantes, no solamente de lo que estás inyectando. Entonces, ahora, sí, por supuesto, hay gente que dice, es que yo me lo puse y me dio náusea. Sí, 38% de los pacientes van a tener náusea. Sí. Habitualmente es al inicio del tratamiento o en la fase de escalamiento o cuando hay cambios de dosis, ¿no? Es cuando más. Hay un porcentaje de pacientes que no van a ser respondedores al tratamiento, sí. Por eso, estos medicamentos tienen que ser primero evaluados por un médico, sí, y después darle el seguimiento por no un por médico. La comadre. No por la comadre. Yo, Gladys, me he encontrado, de repente un paciente me mandó, mira lo que está, una paciente que yo le di GLP-1, mira lo que está rolando en el chat de la escuela, en una receta mía de cómo empezar semaglutide. A mí llegan como que a consulta del... Así, te lo juro, y te la sacan de... o sea, a ver, me ha pasado. Y si ve el episodio, va para ella, porque... O sea, te juro, es que casi me la puse como calzón, ya sabes, la regañé, como chancla. Porque real, a ver,
entiendo, están desesperadas, a veces la comadre sabe más que el doctor, Sí. te lo juro, pero a ver, veo la báscula y veo de 6 meses para acá, te juro por Dios, 8 kilos, y dije, wow, ya sabes, a ver esto, las hormonas, que no sé qué más, ajá, me puse esto. ¿Y quién te lo recetó? Bueno, a ver, aquí viene la parte grave. Así, tal cual. No me lo recetaron, me lo dio mi vecina. Es que fíjate que su doctor, que es internista, se lo dio y le funcionó muy bien. Entonces, me hizo el favor de prestarme, que ahí fue donde yo dije, esto es broma. Su apego al equilibrio, ya sabes, de que los pacientes se inscriben para que les vayan generando sus descuentos, y le regaló una de las vacunas, porque aparte así me dijo la paciente, por eso digo, vas a ver quién es, porque me dijo una de las vacunas para bajar de peso. Yo dije, esto es broma. A ver, tú no sabes, y yo siempre les digo, tu metabolismo no es lo mismo que el mismo, tu estrés no es lo mismo que mi estrés, la forma de que tú respondes a algo no es lo mismo en la que yo respondo. Y si le hubiera pasado algo grave, que a ver, bueno, yo no he visto ningún caso de gravedad usando algún GLP-1, pero bueno, una diarrea, un vómito, una deshidratación, algo que la comadre no te va a solucionar, pero está agotada a nivel mundial. Sí, sí. Mira, yo tuve un paciente que lo tuve en el hospital, y si nos está viendo vas a ver quién es. A él, de parte es cuate mío, a él, a la esposa y a la hija, porque compró Saxenda. Entonces le dijeron que era buena para perder el peso, entonces fue a la farmacia, compró, gira la pluma y dice, 3 es mucho, 0.6 es poquito, pues la mitad es 1.8. Se pone 1.8, le pone al esposo 1.8 y le pone a la hija 1.8. Corte A, 30 minutos después, todos con unos cólicos terribles, vómito, por supuesto terminaron en el hospital, no hay antídoto. Lo único es que, ¿qué hacemos? Pues te voy a poner algo para que no te duela tanto, hidratarte y espérate 14 horas. Y el chistecito, pues imagínate 14 horas en urgencias en el hospital, ¿a cuánto le sale? Pero a ver, lo que quiero que entiendan es que toda medicina, todo GLP-1 tiene una dosificación y una forma adecuada de irla metiendo. O sea, al final, Saxenda empiezas 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3. En incrementos semanales. En incremento semanal. O sea, se tienen que aplicar la inyección diaria para que puedan llegar y vaya su cuerpo adaptándose. Incluso yo te voy a decir algo. Yo he tenido gente que les digo, ok, cada subida son 10 clics. Entonces, vamos a empezar con 5 clics. 3, 4, 5 días, todo ok, 0.6. Todo ok una semana, 6 más 5 clics. Ya sabes, les va increíble. Y ahora, en Ozempic, que es semanal, es más riesgoso, Es mucho más riesgoso. Porque, y esto es algo que, a ver, yo quiero que tú me digas, porque yo he visto protocolos de ciertos médicos, yo no estoy a favor de 3 de Ozempic. 3 gramos. 3 miligramos de Ozempic. No, mira, ahí cada no hay quien. Estudios de seguridad. Sí, yo lo sé. Hay que hablar con responsabilidad. Sí, por eso te digo, ¿no? sí. No hay estudios de seguridad. Lo que ni siquiera hay plumas que te dosifiquen a 3. No, usaba 3. ¿no? O sea, tienes que darte, en la que hay en México, pues, de la de 3 uno, pinchazos, 3 ¿no? pinchazos. 3 pinchazos. Sí, pero sí semana, tuve un caso, ¿no? Entonces, vamos, los estudios cuando las farmacéuticas hacen estudios de seguridad, hacen estudios de dosificación y van cruzando a ver, pues hasta aquí tengo el efecto y en base al efecto, qué tan seguro es ese efecto. Entonces, ponerse 3 para tener más efecto de qué estás buscando, que tenga menos hambre, hay que ver por qué ese paciente tiene hambre. Claro. Hablábamos de la reganancia de peso en pacientes con cirugía bariátrica. Yo te decía, el 80% de los pacientes no reganan peso, ¿no? El 20% regana peso. Dentro de ese 20%, más del 80% tiene trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Y ni siquiera están diagnosticados. Entonces, tú puedes tener un paciente que esté repleto de GLP-1 y por qué ese paciente sigue teniendo ingesta de alimento o por qué no está perdiendo peso. Finalmente, el GLP-1 es un auxiliar, muy buen auxiliar para tener un déficit calórico, pero lo que te va a llevar a una pérdida de grasa
es un déficit calórico con actividad física muscular. Si no, no lo vas a tener. Si no, vas a sacrificar el músculo y no vas a perder grasa. Que también eso dentro de lo de todos los chismes que hubo. Es de que genera sarcopenia. No pierdes peso. Sí, pierdes peso, pero se te va todo el músculo. O sea, pero a ver, al final, bien llevado, bien medicado, bien guiado, con un plan de alimentación, no tienes que perder esa masa muscular. No. Yo te juro, he tenido gente que le ha salvado la vida. ¿En qué? Y a ver, van a decir, ¿hay salvado la vida en qué? Si es pérdida de peso. En muchas cosas. En una resistencia a la insulina terrible, en una seguridad como persona, porque hacías de todo y no habías bajado de peso, y ahorita tú te sientes, pues, a ver, voy a decir una palabra cursi, pero te empodera como mujer de decir, ok, pude lograr mi objetivo. Y algo, a ver, yo hago aquí protocolos muy personalizados. ¿En qué sentido? He tenido mujeres que hoy, a lo mejor, ya se inyectan cada 15 días. Y les va increíble, ¿sabes qué? Y vas, o el Saxenda, voy para abajo, ¿sabes? De que digo, ok, un día 1.8, un día 1.2, un día 1.8, un día 1.2, vamos para abajo. Ahora sí, 0.6, 1.2, 0.6, 1.2, al grado de que se inyecta 3 veces a la semana 0.6 y sigue en su peso. Y son unas microdosis que te juro, tengo pacientes así con ya varios años, que esa es otra pregunta, el ¿cuántos años lo puedo usar? Me genera daño, porque, a ver, acuérdate que hoy todo genera daño menos el refresco. No, a ver, es en serio. ¿Estás de acuerdo? Pero una coquita el fin de semana no pasa nada. Pero sí, es todo. O sea, todo es, siempre les digo a los pacientes, a ver, métanse de verdad a buscar efectos secundarios del paracetamol y en su vida se van a querer volver a tomar un paracetamol. Busquen efectos secundarios de un ibuprofeno y van a decir muerte súbita. Pero cuando les haces ver el efecto secundario de tomar refresco durante tantos años, así no pasa nada. Por eso te digo, todo hace daño menos el refresco. Sí, la verdad, en buena onda. Entonces, aquí es el agobio de decir, híjole, el artículo que salió de cáncer de tiroides en ratas y en una mutación de hombre, algo había salido, creo que se me fue el nombre. Hace poco salió, estoy hablando hace semanas, ¿no? Salió ya los estudios de extensión, tanto de tirsepatide como de SEMA. De SEMA. Ya con números grandes, ¿no? Con datos de estudios de vida real, y no hay un incremento real en la incidencia de cáncer de tiroides ni de pancreatitis. No hay una asociación a eso. Ahora, por supuesto, estos medicamentos no están diseñados, no se trata de me pongo ese medicamento para que coma poquito. Exacto. Tú tienes que tener, estos medicamentos son adyuvantes al tratamiento estándar, que es el cambios en el estilo de vida, que engloba nutrición y actividad, ¿no? La nutrición, pues no se trata de me inyecto esto para que entonces en vez de, como decir una barra basada, en vez de antojarse 5 enmoladas, me coma una. Claro. Oye, pues tú te comes una enmolada con un GLP-1 y vas a tener erupto a huevo y vas a tener reflujo y es que me fue de la patada. Pues es que, a ver, ¿estabas llevando una alimentación adecuada? ¿No? Y es que es eso, porque a ver, y esto te lo juro que bueno, de verdad no sabes cómo agradezco tenerte aquí, sobre todo en este tema que ya me urgía sacarlo. No, es como les digo a los pacientes, a ver, buenas opciones. Escoge cosas buenas. Si dices, es que me entra un poquito de comida, ya no como tanto como antes, ok, entonces aprovecha eso, que no tienes ese cravingcito, y a lo mejor ahorita dices, ok, me voy a comer sopa de verduras, o empieza por la proteína y mete la sopa de verduras, porque al final, para tu masa muscular, para que sigas construyendo, necesito que comas proteína. Claro. Y si ya te llenas, es proteína y tus verduras. Claro, y eso, por ejemplo, hablábamos de cuánto tiempo lo puedes usar, ¿no? Sí. O sea, los estudios actuales son 77 semanas. O sea, hay estudios de seguridad de 77 semanas de estar usando tirsepatide, por ejemplo, y hay estudios de seguridad del liraglutide de más de 7 años. Sí, entonces, son perfectamente seguros estos medicamentos. Ahora, como tú estás utilizando esos medicamentos, tienes que tener un aporte proteico mucho mayor. Claro. Entonces, yo creo que ahí ha sido un error de los médicos de no hacer un adecuado ajuste, ¿no? Porque cuando estás tomando estos medicamentos tienes que suplementarte, desde luego, ya está, o sea, si hay una deficiencia en absorción de vitaminas, ya, ¿no? Entonces tienes que estar suplementando, tienes que tener una ingesta de proteína entre 1.2, 1.5 y en algunos casos hasta 1.8 que nadie hace gramos ni en su vida normal de proteína. Ahora, también, si tú estás en 2 de semaglutide, híjole, también comer
casi 100 gramos de proteína diaria o 150 gramos de proteína diaria, tampoco es fácil. Por eso en Estados Unidos, si te fijas, ahorita la oferta ya en las farmacias y eso ha incrementado, pues, cómo conseguir la proteína líquida o en justo barritas, lo que te iba a decir. etcétera. A ver, al final entiendo mucho. Uno de los macronutrientes más estudiados hoy es la proteína y sobre todo la proteína isolizada o la proteína en polvito, ya sea hoy en día que, bueno, hay veganas y demás. Y la están metiendo mucho precisamente para esto, porque al final, a ver, yo te voy a decir algo. Bueno, yo no uso ningún GLP-1 y demás, pero mi ingesta de proteína tiene que ser de cierta forma grande por el ejercicio que hago si quiero preservar mi masa muscular. Y no llegas. No te entras al... O sea... Y tú que no estás en GLP-1, sí, ¿no? por eso te digo. La persona que está con restricción de GLP-1, sí. Ahora, la proteína pasa más tiempo dentro del estómago. Entonces, sí. El GLP-1 lo que te va a generar es una gastroparesia. Sí. Entonces, vas a tener mayor saciedad y aparte vas a tener disconfort. Muchos pacientes cuando me dicen es que como proteína y me inflamo y quiero llegar a los requerimientos de proteína que necesito y tengo disconfort gastrointestinal. Entonces, ahí sí tienes que jugar un poco con probióticos, con procinéticos, sí. ¿No? Entonces, siempre a todos los pacientes cuando les iniciamos GLP-1, hay que tomar un inhibidor de bomba de protones. Porque, oye, yo no tengo gastritis, no, pero si tú tienes un poquito de gastritis, que todos en esta ciudad lo tenemos, aunque no la sientas, ¿no? Si te haces una endoscopía y te hago una biopsia, va a salir una gastropatía. A esos pacientes los metes en GLP-1 y empiezan con agruras, sí. Con reflujo, con dolor. Entonces, como que prevemos uno como para que se vayan acoplando mucho mejor. Ahora, el tercer efecto del que hablamos del primero, de los centros en el hipotálamo del apetito, no de saciedad. La segunda, la disminución del vaciamiento gástrico. Y el tercero es el sistema de recompensa, lo mencionaste hace un ratito. Los cravings. Yo creo que de las cosas más valiosas que han generado los GLP-1 es que el paciente tiene un mejor control para elegir sus alimentos. Sí, totalmente. El doctor Acosta en la Clínica Mayo hace 2 años describió los fenotipos para obesidad, ¿no? Hay 4 fenotipos: el cerebro hambriento, el intestino hambriento, el comedor emocional y el quemador lento. En base a esos fenotipos, él propone que tú escojas los medicamentos antiobesidad, que puede ser naltrexona con bupropión, fentermina con naltrexona, y por supuesto los GLP-1. En los pacientes que tienen cerebro hambriento, comedor emocional o intestino hambriento, los mejores resultados son GLP-1, ¿no? Y eso tiene que ver por estas vías, ¿no? Y te juro que está impactante. Y a ver, obviamente esto no es promover el fármaco ni nada, pero es que conozcan que hay opciones, porque mira, en el mercado para bajar de peso hay cada cosa. Hay 2 medicinas que luego te las voy a enseñar, que simulan un poco a este fármaco que tenía hormona tiroidea, anorexigénico, diurético y ya sabes cuál, ¿verdad? Empieza con R y dice X. ¿No? Bueno, que tú las abrías, estas cápsulas naturales, y el color era como de ese fármaco molido, ¿sabes? Los pacientes llegan a consulta, no llegaban porque todavía hay, con un hipertiroidismo secundario a medicación, ¿no? Y esto es por la T3 que tiene, pero aparte tienen el efecto anorexigénico, porque los pacientes llegaban y te decían, es que bajé 15 kilos, pero mira, tiene kelp, ashwagandha, selenio, y te juro que yo siempre les decía a los pacientes, es que te juro que te pongo el cuerpo en fuego, te separo los ingredientes y te los tomas y no vas a bajar de peso. Entonces siento que hoy en día hacen todo por querer bajar, que yo entiendo que a veces no es fácil querer llegar a ese objetivo y no obtenerlo. Pero lo que quiero con este episodio es que entiendan que hay fármacos estudiados, seguros, bien controlados, con médicos que sepan usarlos. Porque, ojo, hay doctores, sin ofender a nadie, que no están actualizados en el uso de GLP-1s, que no saben ni la dosificación ni el correcto abordaje, ¿sabes? Y creo que eso sí puede perjudicar a un paciente.
Ah, bueno, eso totalmente. Es un medicamento que mal utilizado te la va a hacer pasar mal, claro. Y de repente escuchas a esas personas que están hablando mal del medicamento y entonces no te lo vayas a tomar porque es un medicamento diseñado para diabetes y entonces no te vaya a pasar algo, o es un medicamento nuevo que no sabemos qué va a pasar. Nuevo no es, no es. Lleva años. Nuevo no es, la molécula se describió en 1985. Sí, lleva años. O sea, lleva sí, años, sí, pues, sí. ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es entender que el manejo de la obesidad es un manejo integral. Claro. El tratamiento de la obesidad no debe centrarse en bajar de peso. El peso es el resultado de hueso, músculo, agua y grasa. Exacto. Lo que tenemos que bajar es la grasa. ¿Y cuál grasa? La grasa visceral. Para eso, el tratamiento principal es nutrición y actividad. Tú requieres una nutrición distinta a tu edad, a tus genes y a tu metabolismo. Durante años le hemos dicho a los pacientes, erróneamente, y esto es lo que hay, la discriminación que tienen los pacientes que viven con obesidad, que en automático pensamos que pues es que tiene obesidad porque come mucho y se mueve poco. Ah, bueno, entonces si eso fuera cierto, todas las personas que tengan una mala alimentación tendrían que tener problemas de peso. Y estoy seguro que conocen a muchísimas personas que tienen pésima alimentación, pero no tienen problemas de peso. Claro. Entonces, lo que hay que entender es que el tratamiento debe ser la base, nutrición y actividad, ejercicio, no sedentarismo, mantenerse activo durante el día, llevar una buena nutrición, que no significa vivir a dieta con restricciones, porque Exacto. Las restricciones generan otro tipo de... Y te van a generar a largo plazo. Y ahora, como auxiliares en el manejo, entonces hay la terapia psicológica, la terapia farmacológica y la cirugía bariátrica. Y todo eso al mismo tiempo. Yo tengo pacientes que operé antes de pandemia y que en pandemia los metí a GLP-1. Yo tengo pacientes, ahorita tengo un protocolo que si tú tienes obesidad extrema y vienes a cirugía, antes de la cirugía vas a GLP-1, en lo que vas en la pérdida de peso y en la preparación, y después del procedimiento quirúrgico te sigues en GLP-1. Sí. ¿Sí? Porque hay pacientes que llegan a entrar en meseta y entonces ahí les metemos el GLP-1. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el medicamento no está peleado con la cirugía ni la cirugía con el medicamento. El futuro de la cirugía bariátrica, y esto lo acabo de platicar en Brasil, que acabo de regresar, es tratamientos como los hacemos en oncología, ¿no? Tú tienes un tratamiento, tú detectas un tumor de colon, lo mandas a neoadjuvancia, que es quimioterapia y radioterapia, después lo operas y después le sigues en adjuvancia, ¿no? Hacia allá va el tratamiento de la obesidad. Y eso hay que entenderlo, que la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y recurrente. Sí. Y de verdad sí degenera, porque al final es muchísima inflamación, neuroinflamación y en todos lados inflamación. Y volvemos a decir, a ver, no se trata de discriminar y no es de nada de no amor en todas las tallas, porque no es el objetivo, pero pues sí. A ver, la obesidad es una enfermedad y hay que dar un tratamiento, y un tratamiento libre de discriminación en un lugar en donde te den un buen tratamiento, un buen manejo con personal médico responsable, ¿no? Porque también encontramos esos médicos que, pues ya tómate esto y haz un poco de dieta, ¿no? Y sobre todo en medicamentos GLP-1. Vienen muchos más medicamentos. Hay un medicamento que se llama retratutide, que si el tirzepatide está generando expectativa, el retratutide lo que hace es, en una misma molécula, va a estimular 3 receptores de incretinas, ¿no? Va a traer GLP-1, va a tener glucagón y va a traer GIP. El glucagón es una hormona que se produce en el páncreas, ¿no? Ahora, se me olvidó mencionar, otra de las grandes cosas que hacen los GLP-1, y lo vemos a largo plazo, es que genera que las células beta del páncreas, hay una diferenciación de células en el hígado, en el páncreas, células que no producen insulina se conviertan en células beta para producir insulina. Sí, es cierto. Entonces, pues son extraordinarios medicamentos. Ahora, en la secreción de insulina que genera el GLP-1, decían, bueno, es que no, esos medicamentos son como la insulina y te lo pones y entonces vas a secretar mucha insulina. No, el estímulo que necesita el GLP-1 para secretar insulina es comer. Sí. Entonces, no es que me lo pongo y en ese momento voy a secretar insulina, sino me lo pongo y el medicamento cuando comas va a ayudarte a secretar mayor insulina y sobre todo a tener una mejor sensibilización de esa insulina en el hígado. Que siento que eso es algo, viene mucho, pero ya se me acabó el tiempo con este tema que está enorme. Así que, resumen. Acudan con profesionales de la salud que sepan trabajar integralmente, sobre todo con GLP-1s, que bien dirigido, bien medicado,
les tienen que caer bien. Ojo, a ver, no es que te aferres al GLP-1, pero bueno, hay muchas opciones. Les voy a dejar la cuenta del doctor, cualquier cosa, escríbanle, díganle, pregúntenle. Y cualquier duda, los leemos en los comentarios y nos vemos en otro episodio. Bye.